Seguimos con más en la revista. Aquí, este lunes toca el doctor César Ávila. Doctor, quiero que me permita, antes de que iniciemos con su sección, saludar a Papucho. Un amigo tuyo y mío, Andy, que está en sintonía. Un abrazo, Él Papucho. es un taxista, sí, amigo nuestro, sí, que siempre está en sintonía con Radio B. Sí, no, Seriedad, duro. Ah, pero es una persona seria. Sí. Y está en un proceso muy interesante que yo espero que el Señor culmine en su vida y termine esta bella obra que está haciendo. Amén. Doctor César Ávila, buenos Señor días. Papucho. Saludos, buen día. Bienvenido a esta la revista. Francisco. Muchas gracias. Cuéntenos, señores, recuerden que el doctor César Ávila es ginecólogo y es endocrinólogo y tiene una especialidad en fertilidad, doctor, ¿verdad que Y sí? también es influencer. ¡Ay, sí! Instagramer. Ey, los que no lo han seguido, vayan a la Instagram. página del doctor César Ávila y síganlo. A mí me Instagram, encantan los videos del Una doctor. pequeña comunidad para orientar. Oye, mucha humildad. Doctor, ¿qué tenemos en el día de hoy? Bueno, en esta semana me ha tocado ver 2 pacientes con embarazo ectópico y quise hablar de este tema que entiendo que tiene. Entonces, usted no me lo va a creer, pero para mí eso es... Usted está hablando casi en chino. Embarazo ectópico. ¿Qué es un embarazo ectópico? Ok. ¿Cuándo se presenta? ¿A quiénes se le presentan? ¿Es alguna condición? Hay muchas preguntas. Sí, por supuesto. Realmente el único órgano que está preparado para concebir un embarazo, un embrión y poder llegar a un embarazo a término es el útero. Una vez este embrión, que es la unión de un óvulo y un esperma, se consolida y se queda fuera del útero, entonces es lo que se le llama un embarazo ectópico o un embarazo fuera de septo. Para que las personas que nos escuchan tengan una orientación de lo que hablamos, se supone que el lugar donde se fecunda o se unen los gametos masculino y femenino es regularmente a nivel de las trompas. Cualquier condición que vaya a provocar una inflamación de esta estructura va a impedir que ese embrioncito llegue al útero y por tanto se queda atrapado en lo que es la trompa en la mayoría de los casos. Hay otros casos que es a nivel de la pelvis, del ovario, del cervix, en múltiples lugares, pero realmente se ve con mayor frecuencia a nivel de lo que son las trompas de falopio. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando se da el embarazo fuera de este órgano que usted dice que es el apropiado, el indicado, que es el útero? Cuando se da, por ejemplo, como usted dice, las trompas de falopio, ¿se da un embarazo? ¿Se llega a término? No, imposible. Se han registrado casos de embarazo que han prosperado un poco más tiempo del usual cuando es a nivel abdominal. Pero a nivel de las trompas, obviamente, como esta estructura no tiene esa capacidad de elasticidad, va a llegar un momento que va a romper y esa rotura provoca edema y sangrado. Entonces, anteriormente, cuando no teníamos métodos diagnósticos eficaces, tenía una alta mortalidad esta condición porque el paciente comenzaba a sangrar dentro del abdomen y no se identificaba una causa aparente cuando no teníamos imágenes. Pero ya hoy día, de acuerdo al avance de la tecnología y las imágenes, pues con la clínica del paciente y con algunas hormonas que hacemos en sangre, podemos identificar que podría estar cursando con esta condición que es un embarazo fuera de centro. ¿Y qué pasa? Es decir, ¿puede llevarse un embarazo que esté fuera del útero? ¿Puede reencauzarse? Porque ya, señor, yo no dudo nada. No. Si se diagnosticó ectópico. Bien. Cuando la primera semana de gestación, el embrión no se implanta, o sea, no tiene, ¿cómo me explico? No tiene raíces alojadas no tiene tejido trofoblástico pegada del endometrio, que es lo que alimenta. En el momento que él se asiente en un lugar, va a comenzar a buscar vascularidad, o sea, va a comenzar a buscar sangre para poder alimentarse como una matita. Exacto, va a buscar como sus raíces. Exactamente. Entonces, el lugar donde hay mejor vascularidad, que es que está preparado para estos fines, es el endometrio, que es dentro del útero. Ok. Pero a nivel de las trompas, él consigue vascularidad también. Menor, pero consigue. Pero ¿qué pasa? Que la trompa no tiene esa capacidad de expansión. Como se queda atrapado en esta área y no tiene esa capacidad, si no puede abrirse, lo que hace es que rompe. Okay. Y esos vasos que están ahí van a provocar un sangrado a nivel de la cavidad abdominal. ¿Hay alguna condición que propicie que se den este tipo de embarazo o es algo que se da por...? Hay múltiples condiciones que están asociadas. Dentro de ellas mayormente se asocia a todo lo que genera una inflamación, como ya he comentado. Infecciones recurrentes, vaginales, no tratadas, provocan inflamación a nivel de la pelvis. Hay exposición a algunos fármacos como el dietilbetilbestrol. Hay algunas condiciones congénitas que los pacientes vienen con alteración de las trompas, así como por ejemplo como un niño nace con un brazo menos y hay trompas también que están alteradas.
Él usa algunos anticonceptivos como el dispositivo intrauterino. Su forma de trabajar es generando una inflamación. Y a veces, si el paciente no lleva un tratamiento adecuado, puede provocar ese tipo de condiciones. Y también las pacientes que han estado preparadas, que se cortan las trompas, pueden hacer embarazo ectópico. Que se cortan, Andy, que se corta la trompa para que no haya un embarazo, pero se han visto muchos embarazos a pesar de todo eso. Yo digo, ¿y entonces cómo se hace? Cuando una vida viene... Regularmente he tenido casos, por ejemplo, el cuerpo es muy inteligente y a veces en esta estructura, cuando son interrumpidas quirúrgicamente porque tienen pared satisfecha, hacen una especie de fístula, buscan la forma de permeabilizar. En la mayoría de los casos, lamentablemente, el embarazo se queda fuera del útero. Como es una fístula y es más pequeña del usuario, no logra llegar al útero, sino que se queda fuera y por ende casi siempre termina con una intervención quirúrgica para poder extirpar esta parte. Ok, entonces cuando ya se diagnostica un embarazo ectópico, normalmente se presenta alguna clínica, como dicen ustedes, alguna sintomatología que se pueda decir, bueno, está pasando esto. Bien, lo primero es que siempre que hablamos de embarazo, el paciente va a estar con un retraso menstrual. Entonces la parte clínica es que el paciente refiere a un retraso menstrual. Cuando se hace un soporte sonográfico, al principio de cualquier embarazo no se ve nada. O sea, el útero se ve normal. Si la relación de la hormona beta-HCG está un poquito más por debajo de la edad gestacional que debería tener. Y es una sospecha para nosotros. Por ejemplo, si una mujer tiene un retraso de 5 semanas y nosotros esperamos encontrar una beta-HCG en 10,000, nosotros la encontramos en 1,200 o en 1,500 y es una sospecha. Pero mira, no se correlaciona el tiempo del embarazo con los niveles de beta. Y sonográficamente ya desafortunadamente nos podemos dar cuenta cuando está un poquito más avanzado que cuando ya ha hecho el bulto o la masita fuera de lo que es la cavidad uterina. Por eso toda mujer que está embarazada es muy importante que acuda a su ginecólogo para confirmar que ese embarazo está en el lugar correcto y evitar complicaciones mayores. Recuerde que puede comunicarse con nosotros y cualquier pregunta que tenga para el doctor lo puede hacer a través del 809-550-2445. Saidi. ¿Presenta dolor el embarazo ectópico? Sí, la principal característica clínica de esta condición es la amenorrea y el dolor. El dolor se va a provocar regularmente con la distensión de la trompa, si es en la trompa que está, y posteriormente, si va rompiendo, va provocando sangrado. Entonces, esa sangre se supone que la cavidad peritoneal o el abdomen no está hecho para recibir la irritación que provoca la sangre. Entonces, esa irritación va a provocar dolor. El paciente va a referir dolor intenso por la inflamación y posteriormente que hay un liqueo de sangre en la cavidad, pues va a referir mayor dolor. Ok. Entonces, doctor, ¿han llegado casos de éxito de embarazo ectópico a que se dé que se dé a luz normal, se dé a luz al bebé? No hay forma de que un embarazo ectópico pueda llegar a un término. O sea, ¿llega máximo cuántas semanas? Hay que interrumpirlo. Regularmente, como no prospera, puede llegar 6, 8 semanas, 10. Bueno, se forma el embrioncito. Si es así como usted lo está diciendo, de que hay dolor porque hay sangre y demás, me imagino que la situación no sé si se ustedes han pone escuchado en incómoda. estos días que hablan, por ejemplo, de que una señora de 70 años le encontraron un bebé calcificado. Son embarazos ectópicos. ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué ella pudo seguir su vida de esa manera? Aún con el bebé. Aparentemente el lugar donde se implantó el tejido no provocó sangrado porque no era una estructura cerrada. Por ejemplo, yo he visto implantes a nivel del ovario o a nivel del intestino. Como una estructura cerrada se mantiene ahí. Crece y llega un momento que el cuerpo, por reacciones hormonales, controla, se seca la placenta y se diseca dentro. Porque la mayoría de los tratamientos no son quirúrgicos. Andy tiene una cara aquí de terror. Andy tiene una cara de terror. Y Ángel no ha podido decir nada. No es tan frecuente, pero se han escuchado casos, se han identificado casos. Sí, pero igual no que, prosperan. por ejemplo, El embarazo abdominal no prosperan. Hay otras entidades, como dicen ustedes, doctor. Por ejemplo, los miomas también se calcifican. Sí, claro. ¿Y los quistes también? Hay características que uno sospecha de algún tipo de calcificación. Pero ya ver un feto, ya es como mucho, un embrión, ¿verdad? Sí, igual en los embarazos gemelares, a veces hay lo que se llama el feto papirazo. ¿En español ahora, por favor?
Que un bebé Cuando hay reabsorbe gemelos. el otro. Ok. Cuando hay un brazo doble, pues, reabsorbe el otro y el otro se desintegra. Cuando vienen dos bebés, cuando vienen gemelos, uno prospera y el otro no, lo que hace es como una especie de eso La absorción. Exacto. Ahí entra, entonces ahí entra Ese lo que es siamés. Los siameses... Los siameses es cuando la división no se da completa. O sea, completa. O sea, se quedan unidos. Porque, por ejemplo, hay embarazos que son múltiples o gemelos. Lo que la gente llama gemelos idénticos es un mismo embrión que se divide en dos. Si la división no se completa, entonces se queda. Y cuando los siameses han nacido de madres diferentes. Por ejemplo, yo que encontré mi otra mitad. Por ejemplo, mi alma gemela estaba en otro lugar. Eso se medica. Le vamos a indicar algo. Mira, para yo no voy ni siquiera a decir nada. Por ejemplo, Yo que soy de mucho hablar, no voy a decir nada. Ahora eres tú que te quedas con la cara. Sí. Entonces, Y le salió una cara de poesía que yo ay, que queríamos. fue con el alma, fue con el corazón. Bueno, volvemos No, aquí. doctor, como está Embarazo. como mi esposa está en sintonía, tenía que tirar las cositas. Está enfriando. Hoy lunes. Vale. Cosita ahí. algo válido, pasó. ¿no? Sí. Doctor, una pregunta. Como dicen los muchachos en el barrio, lo voy a meter al medio. Tenemos una llamadita. Ángel, que tú dices si la cogemos y venimos luego. Ok. Buen día. Buenas bendiciones. Amén. ¿Tiene alguna pregunta para el doctor César Ávila? Solo una aclaración. Es Freddy Jiménez, el pastor que habla. Ah, pastor, buenos días. Gracias por la sintonía. Cómo no. Para informarle que mi hija menor fue un embarazo ectópico y que los médicos descartaron ese embarazo. Estoy hablando de unos 35, 36 años atrás. Y que le dijeron que había que sacar eso porque no iba a funcionar. Y humanamente no había posibilidades de que pudieran hacer. Sin embargo, mediante la oración estuvimos orando, clamando a Dios y la llevamos a Santo Domingo, pero cuando llegó allá ya Dios había hecho la obra, había llevado el feto o el embrión ya al útero. Entonces un especialista determinó que sí, que ya ese embarazo era normal, pero eso fue un milagro de Dios. Ok, bendiciones. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Realmente hay varias condiciones clínicas. Obviamente no somos personas religiosas, entendemos que siempre hay una fuerza sobrenatural, pero a veces los médicos no podemos erróneamente dar diagnósticos. Existen condiciones, por ejemplo, que se llaman embarazos heteroetópicos, que son un embarazo dentro del útero y un embarazo fuera del útero. Es una incidencia menor, pero hablando de un caso particular, puede hacer caso de que tú tengas un embarazo fuera del útero, que se visualice por sonografía. Mira, esto es un embarazo ectópico. Y posteriormente, entonces, un chequeo más adelante puede verse que el embrión dentro del útero está creciendo. Porque las primeras 5 semanas no se ve nada dentro del útero. Simplemente se ve un engrosamiento del endometrio. Por tanto, es posible que en esta condición puede haberse dado esa situación. Que hubiera tenido un embarazo heterotópico. O sea, un embarazo doble. Uno dentro del útero y otro que se quedara fuera del útero. Y gracias a Dios, a veces en ese tipo de embarazo, el embarazo que está afuera puede continuar. Por ejemplo, me han pasado o he visto historias de cerca que el paciente es llevado a quirófano para hacerle la extracción del embarazo ectópico y posteriormente el paciente vuelve porque está embarazada. Yo creo que es la mano de Dios que ora ahí, doctor. Y el paciente entonces tiene esta condición. Puede ser ese tipo. Mira, es que, bueno, usted es médico, me imagino que verá muchas cosas que a veces no tienen la explicación de la ciencia, pero nosotros tenemos la explicación de la fe. Tenemos una llamadita. Ángel, lo que tú tenías. El gancho. Doctor, usted hablaba de seguimiento al embarazo de las pacientes, ¿verdad? Las mujeres visitar al médico. Vi un caso y se está dando en la práctica el hecho de que hay médicos dando servicios, por ejemplo, fuera de clínica. Entonces usted se encuentra en este edificio, hay un médico ginecólogo que da servicio a sus pacientes, pero ese médico no trabaja en una clínica X. Y luego cuando la mujer va a dar a luz, tiene que ir por primera vez donde el doctor, que es el que le va a hacer el proceso ya cuando va a dar a luz. ¿Qué usted opina de esa práctica? Y si usted recomienda, usted lo ve como normal. Le explico por qué, de dónde viene la pregunta.
Yo estaba en emergencia, llega una joven y dice que ella va a dar a luz. Y la doctora que la atendió en emergencia le dice, pero ¿y su médico? ¿Quién es tu médico? ¿Quién es tu médico? Dice, no, yo voy a X lugar. Pero él no trabaja aquí. Y él no trabaja en ninguna clínica. Bien. Dice, o sea que usted la va a atender ahora el doctor Ávila, que no conoce su expediente clínico. Y tendrá el historial. Exacto. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Usted recomienda eso? ¿Lo ve como normal en la práctica? Hay que verlo de diferentes perspectivas. En la actualidad, las pacientes, los usuarios, como se le quiere llamar. Ay, pero usuario suena muy técnico, ¿verdad? Muy a negocio. Pero... Paciente me sigue gustando más. Vamos a ver con los pacientes. Todo el mundo busca una experiencia positiva. Vamos a decirle a las personas. Sí. Y el mercado de la salud, que es un mercado, no es una excepción. Entonces, ¿qué pasa? Que hay, por ejemplo, unidades satélite, que realmente es ahí donde va a ir la medicina, para darle mejor confort a los pacientes y un mejor seguimiento. Tienen que tener... hacen unidades satélites o aisladas. Lo correcto es que estas unidades tengan algún tipo de vínculo con los centros donde tienen intervención quirúrgica. Porque simplemente fungen como médicos para dar consulta. Por ejemplo, aquí en estos pueblos pequeños no se ve tanto, pero en las ciudades sí se ve mucho eso. Por ejemplo, aquí Galenia. Vamos a poner un ejemplo. Es un edificio exactamente, un edificio de consulta, y tiene su brazo operador, que es la clínica, donde cuando se requiere algún tipo de laboratorio, imágenes o intervención, pues el paciente puede ir allí. Pero se supone que todo médico que da una consulta en una unidad satélite debe tener un centro que tenga ese tipo de condiciones para poder recibir. Pero yo me imagino, doctor, o sea, que ahí hay una situación. Yo me imagino que si se da ese caso, entonces el paciente puede ir con su historial o con la referencia del médico para que ya cuando vaya a dar a luz en el centro de salud que tiene las condiciones, ¿verdad? La sala para recibir al bebé, ya tengo una idea de que lo que tenemos, porque recibir a un paciente, llegué sin saber si tiene alguna condición de salud que se ha tratado. Lo que debería hacer es que hay un registro único de pacientes en el país y lamentablemente no lo tenemos. Yo siempre he soñado con eso. No lo tenemos. Regularmente, sobre todo en las pacientes obstétricas, los ginecólogos siempre manejan un expediente físico. Sí. Y el paciente siempre tiene un expediente físico. O sea, que el paciente se supone que donde quiera que llega con una emergencia, con su expediente físico, si llega a la Romana y está en Barahona, tiene ese expediente, cualquier médico que pueda abordar el tema. ¿Podemos decir entonces que quizás es una negligencia de parte de esa paciente? Me parece que sí. Porque ningún médico ginecólogo va a dar consulta sin saber dónde va a intervenir sus pacientes. He visto casos, doctor, de mi consulta migratoria, he visto casos de pacientes que llegan, que han dado a luz un bebé, vamos a hacer un proceso migratorio, y uno de los requisitos es que haya prueba del embarazo, historia, ahí entran las sonografías, el historial clínico, entran pruebas del nacimiento del bebé. Y yo veo que es verdad, los pacientes me llegan con todo eso. Me llegan con varias sonografías, con el prenatal. Exacto, y la historia del embarazo. Así que yo sí puedo dar fe, porque te digo que he visto varios historiales clínicos de médicos y certificaciones muy completas. Es que es obligatorio, porque es que realmente los indicadores de salud de cualquier país se miden por la mortalidad materno-fetal. Entonces, el Ministerio de Salud Pública tiene muy claro esto y nos exige a nosotros los ginecólogos que todos los pacientes obstétricos deben tener su... Hasta con varios tiempos, decía, hasta con un año y pico, 2 años, el cliente vuelve, el cliente para mí, para el paciente del doctor, va a la consulta y va y busca el historial y se lo dan. Doctor, tenemos una última recomendación para las mujeres. Andy, ¿qué tiempo tengo? Despidiendo, por favor. Ok. Una última recomendación y nos despedimos. Toda mujer que tenga retraso menstrual acuda a su ginecólogo para confirmar que este embarazo está dentro del claustro materno, porque de no ser así y no tener un abordaje oportuno, disminuiría la posibilidad de poder acabar con el embarazo sin una intervención quirúrgica. Mientras más avanza fuera del útero, más probabilidad de intervención quirúrgica, más probabilidad de un shock hipovolémico o hemorragias internas, y la posibilidad de ofertar una cirugía laparoscópica, que es la de mejor indicación por el abordaje ambulatorio. Entonces se perdería esta condición para nuestros pacientes. El teléfono, doctor, donde pueden contactarle. 829-637-9214, WhatsApp. Estamos aquí en La Romana, en la Clínica Canela 1, en la Plaza de la Salud y en Centro Médico
UCES en Santo Domingo. Y también en las redes, doctor César Ávila. Y en las redes sociales, en Instagram, doctor César Ávila. Sí, señor Instagram, dígalo otra vez, por favor, en Instagram. Síganos para que escuchen las recomendaciones en doctor César Ávila en Instagram, en Facebook. Muy bien llevado, va bien llevado el Instagram. Sí. Va bien, sí, está bien.